Hoy nos encontramos nuevamente para desarrollar la teleclase práctica correspondiente al módulo 3 y como es de costumbre vamos a empezar haciendo un repaso principalmente de lo que es el esquema conceptual de cómo está conformado, cuál es el núcleo, cuáles son las cosas que hemos visto y después algunos conceptos teóricos fundamentales que ustedes han podido aprender a través de su recorrido. Este módulo 3 está conformado por la unidad 4 del programa, donde habla de la distribución física y de la capacidad de las instalaciones. En lo primero de ellos, cómo se planifica una distribución de las instalaciones, como la ubicación de los centros de actividad económica más convenientes para el tipo de actividad que se desarrolla, ¿sí? A su vez vieron de que los tipos de distribución física, básicamente, están conformados por 4 tipos principales. Una distribución que se llama por producto, una que se llama por procesos, una que es una combinación de las anteriores, que pues de ahí su nombre sea híbrido, distribuciones híbridas. En la jerga industrial es más conocida como distribuciones celulares o tecnología de grupo, algunos, ¿no es cierto? Y finalmente las distribuciones de posición física. Profe, ¿se está olvidando de algo está diciendo? Sí, seguramente, no los he puesto acá, pero recordarán ustedes de que para los servicios le agregamos 3 tipos de distribuciones, como son los de almacenes, los de comercio y de las oficinas, También vimos el tema de capacidad, un tema naturalmente importante a la hora de diseñar y de desarrollar una instalación, por todas las implicancias que tiene. Básicamente, acuérdense que capacidad la definíamos como cantidad de productos que podemos obtener con un proceso determinado y en un tiempo determinado. Entonces, la planificación de la capacidad junto con las herramientas disponibles que tenemos es importante, ¿sí? Además, vieron y desarrollaron en esta unidad un método sistemático para la toma de decisiones de capacidad. Y básicamente asociados a ellos también pudieron apreciar dos herramientas. Una de ellas, los árboles de decisiones y los modelos de fila de espera que me permiten a mí solucionar los problemas estos de capacidad. Los conceptos teóricos claves. Digamos que una distribución física la definimos como la disposición de los centros de actividad económica que necesitan los diferentes procesos de una instalación, ¿sí? Los propósitos perseguidos son muy variados y podemos resumirlos expresando y diciendo de que con una distribución lo que se busca es la ubicación más económica, segura y satisfactoria de todo el equipamiento productivo. Esta es una definición muy amplia, por lo que aparecen objetivos generales dentro de ellos, los cuales ustedes los pueden observar en pantalla como para recordarlos. Podemos mencionar la minimización de los costos de manejo de materiales, los flujos de información, las personas, ¿sí? Utilizar los menores espacios posibles sin dejar de tener en cuenta las posibles ampliaciones o futuras ampliaciones que se requieran en la industria, ¿sí? Minimizar los tiempos de recorridos entre estaciones de trabajo, ¿sí? Asegurar mejor dicho, proveer seguridad y disminuir la monotonía en el trabajo, facilitar la rotación de inventarios. Ustedes saben que se imaginarán que dentro de una organización existen una serie de productos que empiezan a acumularse en distintas zonas, se llaman productos en proceso. Bueno, una adecuada distribución de instalaciones tiende a facilitar la rotación de ese tipo de inventarios, ¿sí? Cuando se diseña y se planifica una distribución de instalaciones, hay que tener en cuenta de que no solamente la persona que está en el puesto de trabajo va a acudir al mismo. Hay personal de supervisión, personal de control, personal de mantenimiento, equipos de manejo de materiales. Es decir, cuando se planifica la distribución hay que prever los espacios necesarios para todos estos elementos, es decir, que van a facilitar la supervisión y el seguimiento de la producción, ¿sí?
van a favorecer la interacción con el cliente en el caso de los servicios. Planificar en los servicios, mire, básicamente, como ustedes lo habrán leído en el manual, las condiciones ambientales son fundamentales a la hora de prestar un servicio adecuado. Y vimos, y ya las nombramos, las 4 distribuciones que existen básica y fundamentalmente. La distribución por proceso, que consiste en una agrupación funcional de equipos o actividades que cumplen la misma función en departamentos similares. Por ejemplo, en el caso de una industria metalmecánica como la que venimos analizando en las teleclases prácticas, todos los taladros, todos los tornos, todas las fresas, es decir, máquinas que cumplen la misma función ocupadas en el mismo departamento. Esto nos da la flexibilidad, nos provee la flexibilidad suficiente al proceso productivo para poder encarar distintos pedidos de los clientes. La distribución por producto, que consiste en un arreglo basado en la secuencia operacional para realizar el producto final. Es por eso que las estaciones de trabajo se colocan una a continuación de la otra, formando una trayectoria lineal rectilínea. Y los recursos se organizan en torno al mismo producto, es decir, maquinaria y personal, recursos humanos y tecnología, en torno al producto. Por eso se llama distribución por producto. Suele llamarse también distribución lineal o continua. La distribución por posición fija. La distribución por posición fija, recuerden ustedes que es la que se aplicaba en la producción por proyecto. ¿Por qué posición fija? Porque las características del producto que se fabrica hace que no se pueda mover el mismo, por su tamaño, por su volumen, por sus dimensiones, por sus características generales. Llamémosles un avión, un barco, un puente, un dique. Entonces todos los recursos necesariamente tienen que acudir a este tipo de distribución. Y finalmente la distribución es híbrida. Ustedes habrán leído y habrán podido comprobar de que la distribución por producto tiene muchas ventajas cuando necesitamos altos volúmenes y tiene muchas desventajas cuando necesitamos pocos volúmenes. Contrariamente, la distribución por proceso. Muchas ventajas cuando los volúmenes son reducidos y las variedades son muy altas, pero muchas desventajas a la hora de producir en grandes volúmenes. Para solucionar esto aparecieron estas distribuciones que normalmente se llaman híbridas, que combinan las ventajas de la distribución por producto y la distribución por proceso. ¿Cómo se construiría una distribución híbrido celular? Tomando de cada uno de los departamentos que conforman la distribución funcional o por procesos, una máquina y conformando una célula de trabajo. Pero para ello hubo que primero identificar productos que tuvieran una secuencia de fabricación determinada o familias de productos que tuvieran una secuencia de fabricación determinada. Eso me permitió a mí hacer una distribución híbrida o celular, como también se la denomina. Capacidad. Capacidad, como dijimos, es la cantidad de producto que se obtiene por un proceso determinado y en un tiempo determinado. Mire, cualquiera de las dos variables que cambiemos, ya sea el proceso o el tiempo, la cantidad de producto va a cambiar indudablemente. ¿Y qué vimos en torno a esto? Las distintas mediciones de capacidad. Vimos que la capacidad se puede medir o por los insumos utilizados o por los productos obtenidos. Vimos algunos conceptos importantes referidos a la capacidad, como son los cuellos de botella, es decir, aquella estación de trabajo que no es capaz de abastecer la demanda. Vimos los famosos colchones de capacidad, esa capacidad que se mantiene de reserva para hacer frente a las variaciones de la demanda. Vimos las curvas de economías de escala. ¿Qué significaba esto de economías de escala? Cuando los precios unitarios de fabricación disminuían conforme aumentaba la salida de producción, pero esto se producía hasta un determinado punto y a partir de ello, recuerden, está mostrada claramente la curva, desde que aparece la curva empieza a continuar a elevarse y aparece lo que se denomina deseconomía. Fundamentalmente las empresas se han transformado en tan grandes que los problemas de enfoque aparece mucha burocracia, entonces
los costos unitarios empiezan a subir nuevamente. Esto da como consecuencia que las empresas tiendan a solucionar esto para volver a tener precios bajos. Y aparecen lo que ustedes han leído, que se denominan como fábricas enfocadas o plantas dentro de plantas, con su propia estructura organizacional y todo. También vimos o pudieron leer, pudieron estudiar las distintas estrategias que se pueden seguir en torno a la capacidad. Y básicamente que consta de dos. Una estrategia que se llama estrategia expansionista, que a las empresas les permite competir por costos, desarrollar economías de escala y que significa ir con la capacidad de instalaciones siempre por encima de los requerimientos de la demanda. Y una estrategia del tipo de esperar y ver, que significa que la empresa o la organización siempre va con su capacidad por debajo de la demanda. Esto no va a dar lugar a que no haya más alternativa que recurrir a métodos marginales para satisfacer la demanda. Cuando me refiero a métodos marginales, me estoy refiriendo a la utilización de horas extras, a la utilización de tiempo de contrataciones y subcontrataciones, a la tercerización de productos, al diferimiento de vacaciones o al diferimiento de mantenimiento. Es decir, todos métodos que me van a permitir a mí disponer de mayor capacidad de las instalaciones para poder afrontar esa demanda que se ha presentado y que no la quiero perder, ¿sí? Vieron un método sistemático para la toma de decisiones de capacidad y además vieron herramientas tan importantes para planificar la capacidad, como ya les mencioné antes, como son los árboles de decisiones y los modelos de fila de espera. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño interrupción para pasar a la situación problemática. La situación problemática que hoy nos convoca presenta para el primero de los casos una serie de entidades manufactureras y de servicios para los cuales tendremos que resolver algunas situaciones. Las entidades presentadas son servicios profesionales, construcción de un edificio, molino harinero, restaurante de lujo, fabricación de automóviles, un banco, lavadero automático, supermercado, componente para línea de montaje. Naturalmente, no vayan pensando en que estamos dentro de la unidad de distribución de instalaciones, ¿no? La segunda de las situaciones problemáticas que se presenta para que ustedes resuelvan en el día de hoy dice que MC es una pyme autopartista. Evoquemos la autopartista que estábamos viendo anteriormente, que dice que tiene una distribución de planta como es la que se muestra en el plano de bloque siguiente. El plano de bloque está indicado en los bloques 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es decir, 6 departamentos. La descripción de cada uno de los departamentos está, lo pueden ver ustedes a la derecha de la pantalla, donde ven ensamble, torno, fresas, recepción, rectificadoras y perforadoras, ¿sí? La matriz de recorridos necesaria para efectuar la distribución de las instalaciones a través de un relevamiento semanal o quincenal o mensual que se haya hecho es la que se está mostrando en la pantalla, donde muestra las relaciones que existen entre cada uno de los departamentos y además pone una condición para esto, de que el departamento 4, que es casualmente recepción, debe ubicarse debe permanecer siempre inamovible. Acuérdense ustedes que en un proceso de distribución, de diseño de distribución de instalaciones, normalmente un departamento, un centro de actividad económica tiene dos posiciones. Una posición absoluta, que es la que obligatoriamente debe ocupar, como en este caso, el departamento de recepción, porque podemos suponer de que justamente en esa esquina da acceso a la calle, es decir, donde me ingresan todas las materias primas, los insumos necesarios para el trabajo y donde ingresan mis empleados, mi personal, mis clientes, etcétera, etcétera, ¿sí? La otra posición era la relativa, la que debía guardar las relaciones que guardaba con el centro y que justamente están mostradas en la matriz de recorrido que se muestra. Como datos adicionales,
dice que en el departamento de ensamble hay una pequeña línea de montaje para un conjunto que se entrega listo para su utilización. Las actividades y tiempos de ensamble en minutos y la secuencia están mostrados en la tabla que ustedes están viendo. Es decir, consta de 9 actividades de la A hasta la I y el tiempo total que insume es de 66 minutos. Las precedencias en la tercera columna están indicadas, ¿sí? Pero además, como dato, dice, nos está dando de que la empresa, la organización MC, la metalúrgica esta, trabaja un turno de 8 horas por día, ¿sí? Y además que la demanda está requiriendo de que se nos fabriquen 40 conjuntos diarios. Bueno, veamos entonces la resolución de cada una de las actividades. La primera de ellas nos dice que para las entidades presentadas, indicar el tipo de distribución de utilidad de instalaciones utilizados para cada uno. La segunda de las actividades nos dice, ¿se acuerdan el plano de bloques? Donde estaban todos los departamentos distribuidos secuencialmente. Bueno, ahora nos pide que encontremos una distribución que mejore esa distribución que hoy tiene MC Autopartista. La actividad 3, en función de los elementos de trabajo separados y que mostrados por tablas, que dibujemos el diagrama de precedencia para conformar la línea de ensamble del conjunto ese que tenemos armado, y finalmente que balanceemos la línea de producción, es decir, que todo funcione armónicamente para que no se produzcan los cuellos de botella. La quinta actividad que necesariamente debemos presentar es mostrar la agrupación de las actividades en cada una de esas estaciones de trabajo. Es decir, una vez conformadas, deben ser agrupadas en estaciones de trabajo correspondientes. Entonces podemos pasar, yo los voy a dejar ahora para que ustedes resuelvan en función de las consignas y los datos que tienen para que resuelvan el problema que se les ha presentado.
Bueno, vamos a la resolución entonces a ver la resolución del trabajo práctico que hoy nos ha convocado. La primera era el tipo de distribución que le asignábamos a cada una de las entidades productoras de bienes y servicios que habíamos propuesto. La primera de ellas era servicios profesionales. Naturalmente, para la respuesta de esto, ustedes se habrán preguntado, cuando se han agrupado ahí, ¿y quiénes son los servicios profesionales? Acuérdense que una clasificación importante en los servicios estaba dado en función del grado de intensidad del personal y grado de participación del cliente. Y que los servicios los agrupaba en cuatro instancias: servicios en masa, servicios profesionales, servicios, fábrica de servicios y taller de servicios. Bueno, inmediatamente habrán habrán evocado en su memoria esa clasificación de los servicios, naturalmente, porque es la clasificación que les sirve a ustedes básicamente para que puedan tomar decisiones de gestión importantes en torno a los mismos. Porque los servicios los podíamos clasificar como servicios de limpieza, como servicios de educación, como servicios de consultoría, pero eso no serviría nada más que a los meros fines estadísticos. Los servicios hay que clasificarlos y por eso es que existe esa clasificación, para que se puedan tomar decisiones correctas a la hora de gestionar adecuadamente un servicio. Entonces, cuando evocaron esa matriz, pensaron inmediatamente ¿quiénes son los profesionales? Y abogados, ingenieros, arquitectos, médicos. ¿Y cuál es el mejor tipo de distribución de instalaciones? Y naturalmente la distribución de oficinas, como está indicada ahí. ¿Qué se buscaba en la distribución de oficinas? Como para que ustedes lo recuerden, mejorar los flujos de la información, minimizar los flujos de la información, hacer que sean más fluidas las comunicaciones entre los distintos puestos de trabajo. La construcción de un edificio. Y inmediatamente, habrán pensado, ¿qué características tiene el edificio? Hay que construirlo en un solo lugar. No se puede mover. Entonces, todos los recursos tienen que acudir al lugar donde está el edificio. Y inmediatamente les habrá caído de que la distribución por posición fija es la más adecuada. Fábrica de harina. ¿Cómo se fabrica la harina? Y yo he pasado, algunos de ustedes habrán dicho, yo he pasado al frente de un molino harinero y he visto unos silos inmensos donde acopian todos los granos. Y claro, recuerden ustedes que la fábrica de harina se vale del trigo para fabricar la harina. Y el trigo tiene, por lo menos en nuestro país, tiene una cosecha anual nada más. Entonces, las empresas tienen que acopiar toda la materia prima suficiente para que durante un periodo corto de tiempo, para que después durante los 11 meses restantes trabaje a full y no se pare el molino harinero, que no debería pararse nunca porque es una instalación intensiva en capital, como ustedes recordarán. Bueno, tiramos la harina por una tolva de entrada al molino harinero y ya nos olvidamos, no vemos más. Si ustedes recorren una fábrica de harina, probablemente no encuentran a nadie. El grano de harina comienza a recorrer una secuencia de operaciones que termina con las harinas de distintas calidades en el otro extremo del molino harinero. Entonces, la distribución es lineal o por productos, naturalmente, la que resulta. El cuarto de los ejemplos propuestos era un restaurante de lujo. Restaurante de lujo donde uno acude y trabajan con la producción intermitente, naturalmente, porque es a pedido, es decir, hay una carta donde cada uno elige sus productos. Normalmente, ustedes seguramente todos han ido a un restaurante. No piensen en el lujo, sino como para diferenciarlo de los restaurantes de comida rápida. Podríamos llamarle restaurante a la carta también, ¿no es cierto? ¿Cómo están organizadas estas organizaciones? Y sin lugar a duda por procesos. En un lugar está el bar, en otro lugar está la cocina, en otro lugar están donde están los maîtres, en otro lugar están los cobradores, la caja, etc. Bien, entonces la distribución para una producción de un restaurante de lujo es una producción por proceso. La fabricación de automóviles. Mire, el automóvil básicamente, la fábrica de automóviles o el automóvil como producto principal tiene una secuencia ya establecida y preestablecida, que es la línea de montaje.
Es decir, las operaciones se suceden una a continuación de la otra. Los recursos están organizados en torno al producto, entonces la distribución es por producto. Pero alguno habrá pensado, pero las fábricas de automóviles se valen de un montón de elementos para poder ensamblar el auto. Sí, digamos. A ver, las fábricas de automóviles en realidad combinan los dos tipos de producción, es decir, habrá una parte de la industria que fabrica producto principal automóvil que está organizada por producto, y habrá una fábrica, un lugar de la fábrica que fabrica componentes para el automóvil que producirá por la producción intermitente, y habrá una muy específica que fabrica una gran cantidad de productos, como ves la parte de estampado, todo lo que es guardabarro, techo, capó, tapa del baúl, que se fabrica en instalaciones celulares, en híbrido, o sea que combina básicamente todo. Ahora, sin lugar a duda, la fábrica de automóvil como producto principal, al pensar en un automóvil tenemos que pensar en una distribución por producto. Banco. Y los bancos, todos han acudido a un banco, todos hemos acudido a un banco. ¿Cuál es la distribución? ¿Qué se busca en un banco? Favorecer el flujo de información. ¿Cuál es la distribución que persigue ese objetivo? La distribución de oficinas, naturalmente. Lavadero automático, lo mencionamos en la clase anterior. Uno entraba y el auto seguía una secuencia preestablecida de operaciones que terminaban con el auto del otro lado limpio. Era una distribución lineal o por producto también, ¿sí? Supermercados. Supermercados. ¿Quién no ha ido a un supermercado, naturalmente? ¿Y cuál es el objetivo de un supermercado o de un comercio en general? Maximizar las ganancias por metro cuadrado de estantería. ¿Y cuál es ese objetivo? ¿Cuál es la distribución que percibe ese objetivo? La distribución por comercio. Los supermercados están para ganar plata, es decir, como todas las organizaciones, naturalmente, pero digamos, pensando un poquito en el objetivo que tiene la distribución de comercios, es el más apropiado para asignarle a un supermercado, porque algunos me pueden decir, sí, puede ser responder a una distribución de almacenes. Sí, no estaría mal, pensando en un distribuidor mayorista, probablemente tenga una distribución de almacenes, pero un supermercado en general tiene una distribución de comercio, ¿no es cierto? Y finalmente, la última de las actividades propuestas era la componente de línea de montaje, que lo acabo de nombrar, a ese sector de la industria o de la fábrica de automóviles que fabrica componentes para que vayan a ensamblarse al automotor. Eso, como se ha determinado una secuencia de fabricación preestablecida y determinada, los volúmenes son altos, no se fabrica un guardabarro y se cambia la conformación de la máquina para que fabrique un guardabarro derecho. Después se fabrican 100 guardabarros izquierdos y después 100 guardabarros derechos. Entonces, normalmente están conformadas en células de trabajo en distribuciones híbridas. Bueno, con esto hemos terminado la actividad 1 y seguramente ha sido resuelta satisfactoriamente por ustedes. La resolución del caso 2 nos está pidiendo a nosotros que con el método que ustedes tienen explicado por la bibliografía, encontrar una distribución que mejore la que hoy tiene MC autopartista, ¿no es cierto? ¿Cómo se lograba esto? ¿Cómo se lograba la resolución? Tratando de ubicar los departamentos que tenían mayores relaciones lo más cerca posible. Para eso han tenido que consultar la tabla o la matriz de recorrido que vinculaba. Bueno, a partir de lo que ustedes están viendo, de la distribución actual y en función de esa premisa de poner lo más cerca posible o lo más, a continuación posible, los departamentos que más relaciones tienen, hemos propuesto dos soluciones distintas, que ustedes las están viendo en pantalla, manteniendo la premisa de mantener siempre el departamento 4 en ese lugar que es inamovible. Probablemente si haya una solución que minimice los recorridos y consecuentemente baje los costos de manejo de materiales, si pudiéramos jugar con el departamento 4 también. Bien, esas son, pero hay que verificarlo, es decir, ¿cómo sabemos cuál es la que mejor
cuál es la que mejor se adapta a nuestro requerimiento en función de esa matriz de relaciones que hemos relevado. En función de esa matriz, ustedes han tenido que construir lo que se llama la matriz de carga-distancia, que vincula y que muestra las relaciones que existen entre cada uno de los departamentos, la están viendo en pantallas, y después, con la multiplicación de lo que es la cantidad de movimientos que existe por las distancias que existen, dan las cargas de cada uno de ellos, que para los casos propuestos, para la resolución actual, nos mostró que nos da un valor de 660. Para la propuesta 1 bajó a 630 y la carga distancia de la tercera propuesta disminuyó a 580. Sin lugar a duda, la propuesta 2 es la que mejor satisface los requerimientos para MC autopartista, porque al disminuir la cantidad de movimientos y las cargas que existen, no las cargas, los movimientos que existen entre cada uno de los departamentos, naturalmente estamos disminuyendo los costos de manejo de material, estamos favoreciendo los flujos de comunicacionales entre cada uno de los departamentos. La tercera de las actividades que nos proponía era que a partir de los elementos de trabajo seleccionados para el conjunto ese que se armaba en el departamento de ensamble, armáramos un diagrama de precedencia. Ustedes lo están viendo en pantalla, el diagrama de precedencia. No es otra cosa que poner cada una de las actividades que conforman, o los elementos de trabajo que conforman el armado del conjunto una a continuación de la otra. Y la estamos viendo que acá se está respetando la precedencia, es decir, este diagrama nos está indicando que para poder hacer E necesariamente tenemos que tener terminado A, que para poder hacer B tenemos que haber terminado A, que para hacer F tenemos que haber terminado C y D. Que para hacer C y D necesariamente tendremos que haber concluido con la actividad B. Es decir, ciertas actividades que necesariamente deben cumplirse para que otras puedan sucederle en el ensamble de este conjunto que está propuesto. Bien, tenemos el diagrama de precedencia ya perfectamente construido, que es muy sencillo, y ahora hay que hacer lo que se pide, es el balanceo de la línea de producción. Acuérdense que estamos armando un conjunto, hemos armado una pequeña línea de montaje y ahora no queremos que se nos haya cuellos de botella, es decir, que haya estaciones de trabajo que tengan acumulado elementos. Entonces hay que balancearla, todo tiene que funcionar a un ritmo razonable. Entonces para su solución hay que determinar algunas características y algunos parámetros necesarios para llevar el balanceo. Lo primero de ello es sacar lo que se denomina el tiempo del ciclo. ¿Cómo se saca el tiempo del ciclo? Con el cociente entre el tiempo de producción disponible por las unidades requeridas. Acuérdense que como consigna dimos que MC trabaja solamente con un turno de 8 horas diarias, o sea, 480 minutos por día. Y que además las unidades que nos requería la demanda eran de 40. El cociente entre el tiempo y las unidades nos da que nosotros necesitamos 12 minutos por cada unidad, que tenemos que fabricar cada 12 minutos una unidad para poder satisfacer la demanda. Acuérdense que el tiempo total de fabricación era de 66 minutos, por lo que entonces se saca el mínimo teórico. ¿Qué es el mínimo teórico? La cantidad de estaciones de trabajo que yo necesito. Acuérdense ustedes que la definición de balanceo de línea de producción es cumplir con la tasa de producción deseada, entre paréntesis 40 unidades para el caso con el menor número de estaciones de trabajo posible. El cociente entonces entre el tiempo total que demandan las actividades, 66 minutos, en los 12 minutos que no debemos excedernos para poder cumplir con las 40 unidades, nos da 5,5. Obviamente no podemos dividir una estación al medio, entonces tomamos el número mayor, 6 unidades, 6 estaciones de trabajo, discúlpenme, 6 estaciones de trabajo.
Epa, pero acá entonces nos está sobrando un tiempo. Sí, efectivamente, mientras nosotros cuando no nos den números exactos y tengamos que alejarnos hacia allá, hacia mayores tiempos, nos va a aparecer un tiempo ocioso que naturalmente va a estar dado por la sumatoria de todos los tiempos insumidos. Ahora tenemos 6 estaciones de trabajo, que cada uno va a demandar 12 minutos de tiempo. 6 por 12, 72. Pero el tiempo total del armado del conjunto es de 6 minutos, de 66 minutos. O sea que tenemos un atraso de 6 minutos, ¿eh? Por eso es lo que se suele sacar que la eficiencia del ciclo, que no es otra cosa que el cociente entre las dos medidas, entre lo que yo insumo y lo que estoy insumiendo, entre lo que debería insumir y lo que estoy insumiendo. 66 dividido 72. Tenemos una eficiencia del ciclo del 91,7%. Hay un retraso al balance. Hay alguien en algún lugar se nos está retrasando el armado del conjunto. Naturalmente, el retraso a la eficiencia se saca desde la unidad con la eficiencia. O sea, 1 menos el 0,97 nos va a dar el 8,3% del retraso al balance. Es decir, tenemos un escaso retraso al balance. Todo el resultado, naturalmente, un balanceo adecuado de la línea de producción. Es muy escaso el retraso que tenemos al balance. La última de las actividades que nos estaba pidiendo la resolución era que agrupemos cada una de estas actividades presentadas en el diagrama de precedencia en distintas estaciones de trabajo. Ahora tenemos que conformar las 6 estaciones del trabajo que nos arrojó el cálculo correspondiente a las estaciones, de trabajo en las mismas. Ir con la premisa de que cada una no debe excederse de los 12 minutos. Naturalmente, con el estudio de cada uno de los tiempos, nos determina esto, que en la estación 1 solamente va a estar la actividad A, en la estación 2 la actividad D porque tiene 11 minutos, la estación 3 va a estar, que dura 12 minutos, va a estar conformada por la estación E, y en la estación 4, en función de que tenemos 3 actividades que nos pueden insumir y que pueden ser realizadas conjuntamente porque así lo determina el diagrama de precedencia, no se ven afectadas por otras ni afectan la continuidad de la producción, se pueden agrupar en una cuarta estación. Y finalmente, en una cuarta estación, bien digo. Finalmente, la quinta estación, que va a incluir la actividad H, y en la última estación, que va a tener de los 10 minutos, de duración, va a estar las actividades G, E, I. Bueno, con esto hemos concluido, hemos balanceado la línea de producción y hemos asignado cada una de las actividades a sus correspondientes estaciones de trabajo. Yo estimo de que ha sido resuelto satisfactoriamente y por lo cual vamos a pasar en el próximo bloque a plantear algunas situaciones de ejercitación. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejercicios múltiple opción que van a servir para que repasemos los conceptos y las resoluciones que ustedes han obtenido por la situación problemática que hemos planteado para el presente teleclase práctica. El ejercicio número 1 plantea qué tipo de distribución se utiliza en un restaurante de comida rápida y las opciones que están puestas son por producto, intermitente, comercio, posición fija y por procesos. Podríamos analizar cualquiera de ellas o un par de ellas a ver si coinciden con la teoría que ustedes han estudiado. A ver, pensemos en una instalación de comercio, porque en definitiva un restaurante de comida rápida no es otra cosa que un comercio que se dedica a la venta de comida, ¿no es cierto? ¿Sigue las premisas o los objetivos que persigue la distribución por comercio? Absolutamente, yo lo descartaría.
Producción intermitente. La producción intermitente es un tipo de producción que fabrica normalmente o que produce a pedido. Cuando yo voy a un restaurante de comida rápida, ¿puedo pedir algo personalizado? Absolutamente. Normalmente están los combos, están los menús establecidos, preestablecidos, y ahí no puedo variarme. Justamente está pensado y hecho para ello, entonces la producción intermitente no puede ser. ¿Cómo será la distribución? Y cuando hablamos la clase pasada en la distribución física de que el restaurante de comida rápida, la fabricación seguía una secuencia lineal, entonces básicamente estamos pensando en una línea de montaje. Entonces, las que producen por montaje o por ensamble, en el extremo de la producción continua, la distribución es básicamente por producto. Los recursos necesarios para producir el elemento de comida rápida están organizados por productos. Es la respuesta correcta para este caso. El ejercicio 2 nos plantea que en la actividad 2, la distribución actual, dice, el cálculo de las cargas distancias arroja un valor de 550, 630, 580, 660 y 610. Si aplicaron correctamente el método de cargas distancia, eso de multiplicar el número de intervenciones que había entre cada uno de los departamentos y la distancia que existía entre los mismos, habrán sacado un número exacto. Para el primero de los casos, si mal no recuerdo, mejor dicho, para el último de los casos, para la que mejor nos dio uno de los valores que está puesto ahí, 580. No puede ser. La respuesta correcta, ya que es una expresión matemática y surge de una multiplicación y luego una suma, es la de 660. Es el puntaje que arroja la distribución actual. El ejercicio 3 se refiere también ahora a la actividad 3. Y se refiere al diagrama de precedencia. Es decir, ¿se acuerdan que tenían que construir el diagrama de precedencia? Bueno, para su respuesta van a tener que recurrir ustedes al diagrama de precedencia. Y el problema plantea, dice, en la actividad 3, ¿qué tarea debe terminarse para poder efectuar BIE? Entre sus apuntes ustedes busquen y da 5 alternativas, C, D, A, E, B. Como actividades precedentes, naturalmente, cada uno de ellos, ¿no es cierto? Si ustedes buscan entre sus borradores de trabajo cuando resolvieron, indudablemente la única actividad que requiere para poder hacer que sea terminada, para que B y E puedan efectuarse, es la actividad A. ¿Sí? Bueno, con esto hemos concluido con las 3 actividades prácticas y vamos a proceder a hacer un recorrido muy rápido, muy cortito de los conceptos que han adquirido dentro de este módulo 3. Básicamente han aprendido el significado de la planificación de distribuciones, ¿no es cierto? Han descrito los 4 tipos básicos de instalación de distribuciones, volvemos a repetirlo, producto, proceso, celular e híbrida. Han explicado, han permitido adquirir conceptos para poder explicar cómo se diseñan los distintos tipos de distribución de instalaciones, ¿sí? Y particularmente para el método, para la distribución por procesos, donde la mano de obra es intensiva y donde existen muchos departamentos dentro de la organización, como en el caso de MC, han aprendido a utilizar el método de la carga a distancia para resolver una distribución por procesos, ¿sí? Han podido explicar o han adquirido conceptos para que ustedes puedan explicar distintas estrategias de distribución de almacenes, oficinas y comercio. Y como para recordarlos, por si alguno me ha olvidado, concretamente almacenes creo que no he hecho mención, pero digamos que una distribución de almacenes buscaba un equilibrio entre los costos asociados al manejo de materiales y al
y a los costos de almacenamiento y a los costos de almacenamiento. La de comercio buscaba la maximización de los beneficios por metro cuadrado de estantería y la de oficina buscaba minimizar o facilitar los flujos de información. Han permitido conocer, por lo que van a poder describir cómo se balancea una línea de producción, en básicamente el elemento indispensable para el diseño de una distribución por producto, ¿sí? Han podido comprender y explicar cómo se planifica la capacidad de las instalaciones, qué consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de planificar, como ya les dije anteriormente, una decisión que normalmente no va sola, va acompañada con las de la localización. Localización, lugar donde se instala una fábrica, con el tamaño que tienen las instalaciones, son decisiones que van normalmente de largo plazo, decisiones estratégicas y que van juntas. Bueno, los conceptos adquiridos les han permitido a ustedes conocer y aplicar un método sistemático para la toma de decisiones sobre capacidad y además conocer y aplicar herramientas para la planificación de la capacidad. Elemento obviamente necesario y fundamental a la hora de afrontar los requerimientos de la demanda. Nos encontramos en un par de semanas para poder abordar los temas correspondientes al módulo Q4 último de la asignatura.